Dentro de las historias paranormales, se suelen popularizar dos grupos de historias que llaman la atención de las personas. El primer grupo formado por entes y espectros paranormales, que crean alrededor suyo una serie de historias y anécdotas que enriquecen y expanden su leyenda. El segundo grupo lo conforman lugares u objetos específicos en los cuales, por un hecho fantástico o real, se ha creado un aura de misterio y suspenso a su alrededor. Esta es una de esas leyendas urbanas que gira en torno a un objeto en particular, en el cual un hecho de violencia y brutalidad creó en el sitio una atmósfera lúgubre de terror. En el puerto Santa Lucie, en el estado de Florida, se encuentra un parque natural de nombre Okhamoc, en el cual, situado en un canal del mismo, hay un gran y antiquísimo roble que tiene muy mala reputación entre los lugareños. Se trata del llamado Árbol del Diablo. Este es un lugar frecuentado en su mayoría por pescadores locales que utilizan las instalaciones como muelle para sus pequeñas embarcaciones pesqueras. Es poco el número de personas visitantes que alguna vez han oído hablar de dicho árbol y de la oscura historia que éste oculta. Sin embargo, la leyenda del árbol se ha popularizado mucho más con la viralización de las historias que hay detrás de aquel espeluznante lugar. A diferencia de otras leyendas centenarias sobre sitios embrujados, es sorprendente saber que esta leyenda no es realmente tan antigua como cualquiera podría pensar. La historia se remonta al 8 de enero de 1971, mucho antes de que se construyera el parque, cuando el asesino en serie, Gerard John Schaefer, un ex policía del condado de Broward en Florida, responsable de al menos 30 asesinatos, descrito como una bestia sexual sádica por naturaleza, ató, amordazó, violó y mutiló a Colette Gunnock y Barbara Wilcox, ambas de 19 años. El psicópata luego las colgó del roble y enterró a sus dos víctimas en una tumba poco profunda debajo del centenario árbol. El asesino enloquecido regresó en varias ocasiones para salirse con la suya con los cuerpos en descomposición. Las retorcidas ramas de aquel árbol fueron testigos durante los siguientes 5 días después de matar a las niñas, como aquel psicópata regresaba a la escena y cometía necrofilia con los cuerpos. Ambas chicas estaban desaparecidas desde el 8 de enero de 1973 y no fueron descubiertas hasta que en enero de 1977, casi en el 4º aniversario del atroz crimen, 2 hombres encontraron los esqueletos de las niñas que sobresalían del suelo, junto con 2 cuerdas deterioradas por el tiempo, que habían sido usadas como cuerda de verdugo. Desde lo acontecido a esas pobres chicas, comenzaron a surgir informes sobre adoradores satánicos que, vestidos con túnicas oscuras y capuchas, realizaban cantos en latín alrededor de aquel árbol. Hubieron tantos informes sobre el culto alrededor del árbol del diablo que en 1992, un sacerdote de la diócesis local realizó un exorcismo sobre el árbol y las tierras circundantes y colocó una cruz en la base del roble. Esta acción no frenaría que los ritos en aquel lugar se siguieran realizando y más tarde ese mismo año, aquella cruz fue arrancada y colgada al revés en una de las ramas petrificadas de aquel árbol. Un documento local sobre la historia del parque dice que después de los reportes de rituales satánicos en aquel sitio dentro del parque Okhamoc y de la fallida intervención de la iglesia, hubo varios intentos de talar el roble, pero parecía que las motosierras se negaban a funcionar cuando estaban cerca del árbol. Intentaron cortarlo con una sierra manual de corte transversal para 2 hombres, sin embargo, todos los dientes de la hoja de la sierra se cayeron en pedazos. Cuando probaron cortarlo con un hacha, la cabeza del hacha se salió del mango. No hace falta decir que el árbol todavía está en pie en una pequeña área abierta, cercana a un sendero natural que atraviesa el parque. Algunos lugareños dicen que todavía se pueden escuchar los gritos desgarradores de las chicas provenientes del bosque y que son las almas de ambas jóvenes atrapadas en el tronco del árbol, la razón por la cual los adoradores satanistas del árbol del diablo siguen visitándolo por las noches. Todos estos hechos paranormales han llevado a las personas, lugareños y turistas, a preguntarse sobre la verdadera razón por la que el árbol se convirtió en el epicentro del mal. ¿La razón es simplemente el hecho violento ocurrido en el sitio? ¿O es el mismo árbol el que oculta algo más y atrajo a Gerard John Schaefer a cometer aquel atroz crimen en su tronco?
Estas son preguntas que quizá nunca obtengan una respuesta lógica. Si esta es una historia real o no, queda enteramente en tu interpretación. Sin embargo, no hace falta decir que así como existen fuerzas de luz en el mundo, también existen fuerzas oscuras provenientes de las profundidades del Averno, con un tétrico propósito en la Tierra. Por lo que sea que habite en las raíces de aquel viejo árbol, seguirá estando ahí durante un largo tiempo. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gusta el contenido del canal, apóyalo dándole me gusta y suscribiéndote. Si tienes historias tétricas que conozcas, cuéntamelas en el correo que dejaré en la descripción del video y la incluiré en un próximo capítulo de Historias y Leyendas de Ultratumba.